La Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria del Meta presenta la nacionalidad como atributo de la personalidad, Derecho Civil y Personas, estudiantes de primer semestre, dirigido por la doctora Diana Villa. Bueno, ¿y qué es la nacionalidad? Nacionalidad es un atributo de la personalidad que se adquiere al momento de nacer o por adopción, tal y como está estipulado en el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia, donde nos explica a detalle cada una de ellas, siendo este un derecho de toda persona. Las condiciones para la adquisición y ejercicio o la pérdida de la nacionalidad son de exclusiva regulación y competencia del derecho público interno de cada Estado. La nacionalidad es el vínculo jurídico y de pertenencia entre persona y un Estado, el cual implica derechos y deberes entre ambas partes de forma recíproca. Uno de los derechos que se adquiere a través de la nacionalidad es la protección por parte del Estado. Por ejemplo, protección y asesoramiento de un individuo cuando se encuentra en el extranjero. Por otro lado, la obligación del individuo frente al Estado es el cumplimiento de sus normas. Bueno, la nacionalidad se adquiere de dos formas, originaria y por adopción. La nacionalidad originaria la podemos obtener por un vínculo sanguíneo cuando uno de nuestros padres es colombiano, o también por el derecho de tierra, que se da en el caso cuando alguien nace en territorio colombiano. Y por parte de la nacionalidad por adopción se obtiene en caso cuando un extranjero quiere ser ciudadano colombiano. Para eso tiene que cumplir con sus requisitos y los requisitos que pone el Estado colombiano. Características y tipos de nacionalidad. Características. La nacionalidad es una condición social, cultural y espacial en la que influyen numerosos elementos que definen el escenario político y organizacional de un grupo determinado de personas. Este no puede ser estudiado como un concepto aislado ni entenderse de manera unilateral, por lo que requiere ser trasladada con muchos otros conceptos de la materia sociológica. Es la pertenencia de una persona a un ordenamiento jurídico que le genera derechos y deberes recíprocos. Este tipo de nacionalidad referida a un país se mezcla conceptual y prácticamente con el concepto de nacionalidad como situación social y podría perfectamente analizarse por separado como una parte de nacionalidad social. La nacionalidad se establece también por antepasados que poseían la misma etnia, así como también lenguaje, cultura, historia y religión, pues se pensaba que la gente que compartía estas características tenía derecho a tener su misma tierra propia. Según el autor Arjona Konomo, el concepto de nacionalidad encierra un doble aspecto, uno político-social y otro meramente jurídico. La nacionalidad es el derecho humano fundamental que establece el vínculo jurídico esencial entre el individuo y el Estado. Esto constituye un elemento fundamental para la seguridad del individuo, ya que además de conferir a la persona un cierto sentido de pertenencia e identidad, le otorga el derecho a disfrutar de la protección del Estado y le aporta un fundamento legal para el ejercicio. Existen dos tipos de criterios para determinar la nacionalidad. En estos tipos encontramos el ius soli y el ius sanguinis. El ius solis es un derecho de origen feudal, ya que en la Edad Media se consideraba vinculado en la tierra, por tanto la nacionalidad se atribuía a un lugar de nacimiento. Este podía ser absoluto o restringido. En el absoluto, este criterio se impone la nacionalidad automáticamente sin excepción a quienes nazcan en su territorio, pues no toma en cuenta los vínculos de sangre. Se critica porque se afirma que impone imperativamente la nacionalidad a personas que accidentalmente pueden haber nacido en el territorio de un Estado, sin tomar en cuenta la vinculación patriótica y espiritual con ese Estado. En el restringido, impone la nacionalidad a quienes nacen en un territorio de un Estado, pero previo a algunos requisitos como sería la residencia, la manifestación de voluntad expresa, entre otras. Ius sanguinis, ese es el derecho a la sangre. Por tanto, que esta expresión latina da a entender que la nacionalidad y los derechos de una persona se rigen por la legislación de su patria familiar de origen. Esto quiere decir
por la sangre aun cuando no sea originaria. En este sentido, los hijos que nacen en el extranjero mantienen la nacionalidad de sus padres, sin prejuicio el derecho de opción de otra nacionalidad. ¿Cómo se pierde la nacionalidad colombiana? En el caso de los originarios, se pierde por renuncia a su nacionalidad. Y en el caso de los nacionales por adopción, se pierde por renuncia, por delitos contra la existencia y seguridad del Estado y el régimen constitucional. ¿Cómo se recupera la nacionalidad colombiana? Bueno, los colombianos por nacimiento o por adopción que hayan perdido su nacionalidad por renuncia podrán recuperarla haciendo una solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, los consulados de Colombia o ante las gobernaciones, manifestando su voluntad de respaldar y acatar la Constitución política y las leyes de la República. Estas solicitudes les darán respuesta dentro de los siguientes 3 a 5 días hábiles. Nacionalidad colombiana, atributo de la personalidad. Podríamos decir que esta parte del video básicamente vendría siendo una conclusión. A mí me correspondió los beneficios de la nacionalidad, pero como tal no se encuentran, o no tan fácil como quisiéramos. La nacionalidad es un tema bastante complejo y muy corto. Conocemos lo que se habla en el artículo 96 de la Constitución y voy a partir de ahí. Pero el solo hecho de la nacionalidad ser parte de los atributos de la personalidad, lo cual es una cualidad, ya estaríamos siendo beneficiados. Para tener pleno conocimiento de este tema hay que buscar en varias fuentes y leer bastante, pero resaltaré algunas acciones que se pueden tener en cuenta como beneficios. En Colombia, la nacionalidad se constituye como derecho fundamental y el verdadero beneficio comienza a partir de que tenemos derecho a 3 dimensiones. 1. El derecho a adquirir una nacionalidad. 2. El derecho a no ser privado de ella. 3. El derecho a cambiarla en tal sentido. La SU 696 SU significa sentencia de unificación. La SU 696 del 2015 concluimos que el hecho de ser reconocidos como nacionales permite, además de que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política. Cuando somos considerados personas, inmediatamente tenemos derechos, pero también somos receptores de unas obligaciones. Vuelvo y repito, este tema es bastante complejo, ya que la información que tenemos no es tan clara, o no como quisiéramos. Hay que leer y leer para poder comprenderlo de manera integral. Y por último, ya saliéndome del tema que nos correspondió a mi grupo y a mí, que era la nacionalidad, quiero que tengamos en cuenta estos artículos 73, 74 y 633 del Código Civil. Las personas son naturales o jurídicas. Tradicionalmente se ha hablado de los atributos de la personalidad como aquellos elementos inherentes a su reconocimiento en cada persona, tales como el nombre, el domicilio, la capacidad, el estado civil y el patrimonio. Al leerlos pude hacer como una conclusión de todo.